Eh, y bueno, si no llegamos en los 40 minutos que podemos hacer el video, yo inicio otra sesión y vuelvo a mandarles. Las clases anteriores las hicimos por Skype, no las pude recuperar, no sé por qué. Eh, el video va hasta una parte y ahí se corta. No sé cuál es el problema. Voy a seguir intentando igualmente. No sé si alguien pudo descargar el archivo de, de la de las clases anteriores, pero va hasta el que yo descargué va hasta los 17 minutos y ahí se corta, así que vamos a ver qué se puede hacer. Em, Esto por Zoom sí, creo que no va a haber inconvenientes. Yo en estadística y demás estuve subiendo ya. Esta semana seguramente les voy a compartir todo lo que pude subir. De geometría que creo que pude subir un video nomás, que es de la semana pasada, antepasada, me parece. Que ese sí pude recuperar y pude subir el video. ¿Sí? Voy a compartir esa pantalla y me dicen si se ve lo que compartí. Bien, me puso Alex que sí. Somos 6 por ahora, vamos a iniciar y después se va sumando gente. Disculpen la demora, es que se cortó la luz. Así que, así que ese fue el pequeño inconveniente. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es simplemente yo le voy a mostrar gráficos. ¿Sí? O sea, hoy vamos a ver el tema de gráficos que por ahí eh, no estaban en el apunte y demás. Entonces yo estuve armándolos más o menos como para que sea más sencillo interpretar esto. Justamente surgió a partir de la pregunta en el grupo, digamos, en el que, bueno, por ahí a veces un poco complicado el tema de los gráficos. Entonces vamos a ir analizando casi todos desde la unidad uno, ¿sí? O sea, están los gráficos desde la unidad uno. O sea, tengan a mano los apuntes anteriores, porque ahí yo les voy a mostrar y después igualmente voy a subir los archivos al grupo para que puedan ver cada uno y ahí ir viendo cómo interactuar con ellos. Bien, el primero eh, está en la unidad uno ya, yo no tengo el archivo acá, eh, que es de las geometrías no euclidianas, ¿sí? Que el primero es el de la geometría esférica, ¿sí? Que vamos a ver ahí el tema de qué pasa con las rectas en la geometría esférica, ¿sí? Y por qué no hay paralelas, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo representado una esfera ya voy a correr esto por acá, esto para allá, y bien, esto vamos a cerrar acá, y lo que quiero hacer es sacar el eje. Ahí. Fíjense, nosotros en la geometría elíptica lo que tenemos es, eh, digamos, la superficie sobre la que trabajamos es una esfera, ¿sí? Las rectas son únicamente aquellas, ¿sí? Son únicamente aquellas líneas que son circunferencias máximas, ¿sí? Fíjense, yo tengo marcado acá el punto D y el punto, no llego a diferenciar, punto F, ¿sí? Esos dos puntos serían como los polos, digamos, ¿sí? De la esfera. Y ahí, las únicas rectas, digamos, van a ser circunferencias máximas, es decir, que van a pasar, ¿sí? Por el punto D y por el punto F. Por ejemplo, esta y esta son dos rectas, ¿sí? Al igual que esta, que también es una circunferencia máxima, ¿sí? También es
una circunferencia máxima. Sí o sí, entonces tiene que ser las circunferencias máximas que son las que tienen mayor diámetro, digamos, ¿sí? Si nosotros pensamos, van a ser la circunferencia del círculo, ¿sí? Del círculo que contiene al centro de la esfera, ¿sí? Bien, ¿cómo se forman, ¿sí? Las rectas ahí? Fíjense que tenemos y se van a cortar siempre en dos puntos, ¿sí? Hay una propiedad en, que nosotros escribimos por ahí, que es que en la geometría, vamos a ver si no, tenemos que marcar un punto, que en la geometría, no tenemos, en la geometría elíptica, los triángulos, ¿sí? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor a 180, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, fíjense en este, ahí yo tengo uno de los ángulos, voy a marcar este otro, el ángulo, ¿por qué no me marca? No sé qué te pasó ahí que no me marca el ángulo. Bueno, fíjense. Acá tenemos un ángulo que mide aproximadamente, que tiene 89,11, ¿sí? Acá tenemos otro ángulo igual, ¿sí? Este es otro ángulo igual. Y acá fíjense que este ángulo, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Va a ser mayor a 90, ¿sí? O sea, fíjense que entre estos dos ángulos prácticamente ya estoy sumando 180 más este, o sea, es evidente que la suma de los ángulos interiores eh, en la geometría elíptica va a ser mayor a 180 grados, ¿sí? Fíjense que acá se ve bien la recta, ¿sí? Cómo gira alrededor de toda la esfera, ¿sí? Se cortan en el punto D y en el punto F, ¿sí? Voy a activar la ventanita del chat por si alguien escribe. La voy a dejar por acá abajo, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la primera parte, ¿sí? A la geometría esférica. La geometría hiperbólica es un poco difícil hacerla en GeoGebra, se necesitan, digamos, aplicaciones especiales. Yo lo que encontré, y les voy a mostrar acá, es, eh, esto sería como si nosotros estuviéramos mirando eh, una parte, digamos, desde arriba a lo que es la geometría hiperbólica. En la geometría hiperbólica, la figura, digamos, en la que se grafica es, voy a borrar todo esto. Voy a sacar todo esto para mostrarles la... Bien. Vamos a hacer una X cuadrado. Ahora se me fue si era menos o más. Más pi al cuadrado igual a, vamos a poner 10z. No, es menos. Me confundí en bien, ahí tenemos. Fíjense que... Ay, ¿por qué se fue otra vez? Borrar. Ahí. Fíjense, esto que se formó acá, que es lo que se conoce como la silla de montar, es un hiperboloide parabólico, ¿sí? Sobre esta superficie es donde se trazan las rectas en la geometría hiperbólica, ¿sí? Sobre esa superficie. Entonces, ¿qué va a pasar sobre esa superficie? Vamos a... Ahí. Que las rectas, cuando yo trazo, se van a abrirse, digamos, ¿sí?
¿Y ahí qué pasa? En la geometría hiperbólica, ¿sí?, hay infinitas paralelas. Yo acá tengo, voy a seleccionar todo y a borrar. Mm, Borrar. Esto, ¿sí?, es como si nosotros miráramos así, ¿sí? Es como si estuviéramos mirando desde arriba, ¿sí?, desde arriba a ese hiperboloide. Entonces, va a parecer que no son rectas, pero es simplemente por la manera en que se mira por la proyección, ¿sí? Fíjense, yo voy a trazar una recta acá. Eh, Perdón, tiene que ser acá. Eh, es una recta hiperbólica, ¿sí? Si yo trazo de esta forma, ¿sí?, fíjense, esta sería una recta hiperbólica, ¿sí? Nosotros vamos, eso acá, nosotros los veríamos de esta perspectiva. Es como si la recta, ¿sí?, viene, vamos a hacerle una rayita, es como si la recta viene, ¿sí?, y hace esto, ¿se entiende? Porque acompaña a, eh, al hiperboloide, ¿sí? Entonces, esta sería una recta, ¿sí? Ahora, cuando yo trazo otra recta, por ejemplo acá, fíjense, esta sería como que está, digamos, como que la recta AB está sobre una parte, digamos, como que a la derecha, digamos, en la silla de montar, y la recta EF es como que está a la izquierda, ¿sí? Por eso es que se abren, digamos, y es como que cada una se va hacia un lado, ¿sí? Pero son rectas hiperbólicas, ¿sí? Acá, fíjense que yo tengo la recta EF es paralela a la recta AB. Ahora, ¿qué pasa? Si yo trazo otra recta, por ejemplo, ¿sí?, vuelve a pasar lo mismo, o sea, no se va a cortar. Si ustedes se fijan, acá ya se extiende hacia allá, y esto hacia allá, y hacia allá. Por lo tanto, no se van a cortar nunca. Entonces, en sentido euclidio, digamos, son paralelas, no tienen punto en común, ¿sí? Ahora, cuando yo trazo así, ¿sí?, puedo seguir trazando hasta que voy a llegar a un punto, uy, perdón, ahí se me, ¿sí?, en el que yo encuentre rectas, así por ejemplo, que ahí sí tienen punto en común. Esas sí son rectas secantes, ¿sí? Pero las demás rectas, ¿sí?, todas estas que son infinitas, son rectas eh, paralelas, eh, como está en acá vamos a borrar nomás los puntos. Como estoy en el navegador, digamos, es un poco más difícil, digamos, porque fíjense que tiene herramientas que no tiene la, el GeoGebra común, digamos, y estas son herramientas de desarrolladores justamente para usar estas cuestiones. Lo otro que vamos a hacer es, vamos a marcar 3 puntos. 3 puntos cualquiera, ¿sí? Y lo que voy a hacer es unirlos mediante segmentos, ¿sí? Fíjense cómo queda. Este sería un triángulo hiperbólico, ¿sí? Nosotros lo vemos así y acá lo estamos viendo en el plano, ¿sí? Pero tengan en cuenta que en realidad la superficie es esta, es como tener un triángulo acá arriba, ¿sí? Entonces, este triángulo, ustedes se fijan, cuando yo mido los ángulos, acá se podía medir el ángulo, eh, no me acuerdo cuál es, está en inglés, vienen acá. A ver, uy, no me tiro. No sé qué le pasa. No, no me mide el ángulo, sino que genera un ángulo, digamos, ¿sí? O sea, genera, pero no me mide el ángulo. Este es para bisectriz. No tiene para medirlo, ¿sí? Pero nosotros ya a simple vista vemos que los ángulos que se forman acá, vamos a rayar, los ángulos que se forman acá, acá, y acá fíjense que es como si fueran achataditos, digamos, es decir que van a ser, si yo sumo los 3 ángulos, esos van a ser menores
a 180 grados. ¿Sí? Bien, eso era los dos gráficos por ahí de la unidad 1, ¿sí? De lo que corresponde a geometría elíptica y geometría hiperbólica, ¿sí? Yo después les voy a pasar esto, para que ustedes lo tengan y lo revisen y lo vean y analicen desde ese punto. Con esto, con eso, con esta aplicación, digamos, sí, que está en el navegador, también les voy a pasar un video que, que es también donde yo saqué esto, en donde está explicado, entre otras cosas, ¿sí? Cómo sacar la mediatriz, la bisectriz y demás de un triángulo hiperbólico. ¿Sí? Es muy interesante, es bastante interesante y por ahí les puede ser de gran utilidad, ¿sí? En esa parte. Bien, voy a cerrar esto y ahí vamos a seguir. Voy a cerrar acá voy a, simplemente, vamos a abrir un archivo nuevo, no guardar, ¿sí? Y seguimos con load, ¿sí? Bien, habíamos visto geometría elíptica, ¿sí? Después lo que sigue, yo tengo acá todas las unidades, digamos, y lo que encontré para seguir graficando, voy a cerrarlo, ¿no? Para seguir graficando son estos elementos, ¿sí? Serían los espacios que se generan con el E sub 0 punto, recta a un plano, recta a un rayo, perdón, o recta a un punto y el plano, ¿sí? Entonces, el que sigue es el E sub 0 punto. Y voy acá, voy a abrir, ahí está. Esto no, este es para E sub 0, sí, para E sub 0 punto, ¿sí? Vamos a ir al inicio del protocolo de construcción y ahí fíjense, voy a ponerle iniciar, ¿sí? Y ahí fíjense lo que vamos a ir haciendo. Yo lo generé en el espacio para que ustedes vean qué va pasando, ¿sí? Acá fíjense qué es lo que tenemos. Comenzamos con 2 puntos, ¿sí? Yo lo trazo sobre un plano para que vean después cómo queda, ¿sí? Vamos a pintar eso. Fíjense, ahí tenemos 2 puntos. El punto A y el punto B. El punto C está para después. Este salió antes simplemente para poder trazar el plano, ¿sí? Fíjense, tengo 2 puntos. Estos 2 puntos que serían los E sub 0, ¿sí? Recordemos acá. Para punto es el E sub 0 es punto, el E sub 1 recta puntual, plano puntual y el E sub 3 espacio de puntos, ¿sí? Acá fíjense, tengo los puntos, ¿sí? Con 2 puntos, ¿qué se determina? Se determina una recta, ¿sí? Esa es una recta puntual. ¿Por qué es una recta puntual? Porque está formada por todos los infinitos puntos que están sobre esa recta que une A y B, ¿sí? Fíjense que ahí yo lo que hice fue marcar una sucesión de puntos, ¿sí? Bien, ahí tenemos todos esos puntos, ¿sí? O sea, el E sub 1 sería la recta puntual, que es esta recta en donde están esos infinitos puntos, ¿sí? No importa si está o no en el plano este que aparece, ¿sí? Yo lo hice simplemente para que ustedes vean que está sobre este plano y no sobre otro, ¿sí? Pero tranquilamente podría estar en cualquier plano. Yo elijo ahora otro punto, el punto C, ¿sí? Es un punto, ¿sí? Que está fuera de la recta puntual, ¿sí? O sea, es un punto que no pertenece a esta recta. ¿Y ahí qué pasa? Entre este punto y cada uno de los infinitos puntos de esta recta se vuelve a formar una recta con cada uno, ¿sí? Fíjense que ahí se forma con M, con F, ahí con A, con H, ¿sí? Todas esas son puntuales, ¿sí? Quiere decir que sobre cada una de esas rectas también hay infinitos puntos, ¿sí? Ahora, todo eso va a estar, ¿sí? Sobre un mismo plano, ¿sí? Va a estar sobre un mismo plano porque yo tomo desde C y ahí es como si proyectara, ¿sí? Y ahí formo todo
formo todo yo lo veo, distintas formas de verlo, ¿sí? Ahí. Ahora, seguimos, ¿sí? Fíjense, después, ¿qué pasa? Esto, lo que yo tengo hasta ahora formado, es el plano puntual, ¿sí? Porque fíjense que acá todo esto, ¿sí? Todos estos puntos son los infinitos puntos de ese plano, ¿sí? O sea, yo cuando considero un punto fuera de la recta puntual, ¿sí? Y considero las rectas puntuales que se forman con cada uno de los puntos, inclusive con la paralela, ¿sí? Ahí estoy formando a todo el plano que contiene, ¿sí? A esas puntuales, digamos, ¿sí? Es todo el plano. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo parto para el E sub 3, ¿sí? Necesito un punto, otro punto, ¿sí? Ese otro punto sí o sí va a estar fuera de ese plano que contiene a esos haces de rectas, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el E sub 2 yo ya contemplo a todos los puntos de ese plano, ¿sí? Ahora, cuando yo considero un punto Z, ¿sí? Fíjense que está fuera de, de ese plano, ¿sí? Y a partir de ahí, fíjense que Z con cada uno de los puntos, ¿sí? Vuelve a generar una infinidad de rectas, ¿sí? Pero fíjense que esas rectas no son rectas que van únicamente, digamos, en un plano, digamos, sino que van cubriendo todo el espacio en este momento, ¿sí? Inclusive con rectas paralelas a este plano, porque ahí van a generar a todas esas infinitas rectas eh, que son paralelas, perdón, y van a generar esos infinitos puntos que son impropios, ¿sí? Fíjense que ahí lo que se genera, ¿sí? Todos los puntos, si yo considero cualquier punto sobre este plano, ¿sí? Y ahí voy a tener desde este punto Z, una recta, otra recta, ¿sí? Y ahí fíjense que cualquier punto que yo considere sobre este plano, puedo unirlo con el punto Z y ahí determino infinitos puntos nuevamente, ¿sí? Nosotros vemos únicamente estos puntos y este, pero en realidad la recta son infinitos puntos, ¿sí? Ahí cubro todo el espacio, ¿sí? Cubro todo el espacio, ¿sí? Ya voy a tomar todos los infinitos puntos. Cualquier punto que esté en el espacio va a ser un punto de una recta que pase por Z, ¿sí? Y que pase por un punto de este plano, ¿sí? Bien, eso sería entonces para E sub 0 punto. Acá voy a poner nuevo, no voy a guardar porque ya lo tengo guardado. Voy a ir eh, y voy a abrir para el caso de la recta, escribir recta de un punto. Acá tendría que ser recta de un plano, me parece. Sí, este es recta de un plano y tengo que modificarle el nombre. Fíjense, acá vamos a ir de cero. Fíjense, acá otra vez construí el plano, un plano. ¿Por qué construyo un plano? Porque acá las rectas son rectas de ese plano, ¿sí? Fíjense que si yo lo pongo así, es como la recta está sobre este plano, ¿sí? Tengo una recta sobre ese plano. Ahora, ¿qué pasa si yo trazo otra recta sobre el mismo plano? ¿Sí? Sí o sí se van a cortar, recordemos que siempre se van a cortar, inclusive cuando son paralelas se cortan en el infinito, ¿sí? Estas dos rectas se cortan en este punto. Este punto, ¿sí? Entonces va a ser centro de las de rectas, ¿sí? De las infinitas rectas que pasan por este punto, ¿sí? Fíjense que ahí yo fui trazando las infinitas rectas, ¿sí? No tracé las infinitas obviamente, pero tracé todas las posibles que pasan por este punto, ¿sí? Bien, ahí te tengo el E sub 1, que es el haz de rectas, ¿sí? Todas esas rectas, fíjense, están en el mismo plano, ¿sí? Están sobre este plano. No tiene nombre, pero no importa, ¿sí? Son todas las rectas que están sobre ese plano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Todas estas rectas pasan por este punto, pero, ¿sí? Que este es el E sub 1 haz de rectas, también existen rectas, ¿sí? Que no pasan por este punto y que están sobre el plano. Por ejemplo,
esa recta azul ahí que tracé. ¿Sí? Fíjense que es una recta que, si lo vemos así, uy, está sobre el mismo plano, pero no pasa por este punto. ¿Sí? O sea, no pasa por el centro de ese haz. ¿Sí? Ahora, esa recta, ¿sí? Con este haz de recta, fíjense que, ¿qué pasa? Esa recta se cortó con esta recta, se cortó con esta recta, se cortó con esta, ¿sí? Uy, quedan 10 minutos. ¿Tan rápido pasó? Dios mío. Em, entonces, fíjense, voy a marcarlo acá. Fíjense que son estos puntos que se obtienen de la intersección y que se van a seguir obteniendo entre todas las rectas de este A, ¿sí? Van a ser centros, ¿sí? Fíjense que acá quedó uno. Van a ser centros de nuevos haces de rectas, ¿sí? Fíjense que ahí se están formando infinitos haces de rectas, ¿sí? Y todas ellas, ¿sí? Cuando yo considero a todas, ¿sí? Ahí ya está. A todos esos haces de rectas lo que va a pasar es que van a cubrir todo este plano celeste, digamos, ¿sí? Todo ese plano celestecito. Bueno, eso va a ser cubierto por todas las infinitas rectas, ¿sí? Fíjense que ahí sería, ese es el plano, ¿sí? ¿Por qué no existe E sub 3 en este caso? ¿Por qué? Porque yo considero rectas de un plano, ¿sí? En este plano, en ese plano celeste, yo ya consideré todas las rectas. Si yo quiero considerar otra recta, sería una recta que no está sobre ese plano. Por ejemplo, una recta, no puedo marcar acá porque necesito sí o sí un punto, ¿sí? Pero sería una recta que no está sobre ese plano. Y ahí es un problema. ¿Por qué? Porque no existe recta que esté en ese plano y que no esté en el plano, en ese plano. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una contradicción. Entonces, el E sub 3 no se genera porque no existe recta que esté fuera de ese plano. ¿Sí? Bien. Esto sería para el caso del E sub 0, recta de un plano. ¿Sí? No voy a guardar. Vamos al siguiente. E sub 0 rayo. Esto vuelve a ser eh, en el espacio. Estos gráficos quedan un poco bastante engorrosos, digamos. ¿Sí? Pero vamos a ir desde el inicio. Vamos a tratar de que se vea todo. Y ahí comenzamos. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es la diferencia acá? Hasta acá no pasó nada todavía porque yo lo único que estaba haciendo era viendo los planos, ¿sí? Generando planos. Bien, vamos a seguir. Ahí fíjense, tengo dos rectas acá. Ahí. Tengo dos rectas acá, fíjense que ya no están sobre el mismo plano. Y eso no importa. Lo que importa es que estén o que tengan este punto en común. ¿Sí? Fíjense que voy a seguir trazando rectas. ¿Sí? Fíjense que si yo lo giro, ven que no está en el mismo plano, digamos. ¿Sí? Pero eso no importa. Acá lo que importa es que pasen por ese punto. ¿Sí? Sigo trazando muchas rectas. ¿Sí? Que podría trazar más. Uy, se me, se me distorsió. Fíjense que podría elegir, por ejemplo, un punto cualquiera acá y ahí trazo la recta, porque parece que consideré solo desde un lado, ¿no? Pero y en realidad son infinitas rectas, ¿sí? Todas desde ahí. ¿Sí? Ahora, eso que se forma, ¿sí? Cuando yo trazo dos rectas que pasan por ese punto, genero una infinidad de rectas que tienen a este punto, ¿sí? Como sostén de ese haz de rayos y como centro de ese haz de rayos. ¿Sí? Fíjense que si yo lo miro, ¿sí? Puedo girarlo.
¿sí? Lo giro y ahí tengo el haz de rayos, ¿sí? Que igualmente son infinitos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo trazo, ¿sí? Porque acá voy a tener infinitas rectas que pasan por este punto, ¿sí? Ahora, yo puedo elegir otro punto cualquiera del plano, digamos, del plano del espacio, perdón, y ahí fíjense que trazo otra recta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa recta va a tener puntos de intersección con rectas que pasan por este punto, ¿sí? Acá yo tracé una recta cualquiera, digamos, ¿sí? Y ahí fíjense, en las intersecciones, ¿sí? Entre esa recta que yo tracé, que es esta, eh, voy a ponerle otro color, entre esta recta se van formando otras rectas, ¿sí? Fíjense que acá estaba el centro, ¿sí? Y ahí se forman otras rectas, ¿sí? Que van a tener otro centro, ¿sí? Porque ahora el centro del haz de rayos va a ser este, ¿sí? Y así se van formando infinitas rectas ahí. Ahora, no únicamente con ese, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa recta, fíjense, esta acá, tiene un punto de intersección acá, ¿sí? Acá, perdón. Y ahí forma otro centro de otro haz de rayos. Y ahí se vuelve a formar un nuevo haz de rayos. Acá está graficando el de ahí arriba. Este haz de rayos acá, ¿sí? Fíjense que se va formando con cada recta de este haz de rayos, con cada recta de este haz de rayos, nuevos haces de rayos, ¿sí? Son nuevos haces de rayos. Si yo la alejo se ve un poco mejor. Acá está el centro, acá hay otro centro, acá está el centro del haz, ¿sí? Fíjense que se forman, bien, y ahí hasta ahí llegó el grafo, ¿sí? O sea, con cada recta, ¿sí? Se vuelve a formar una infinidad de centros de haces, que esos centros de haces surgen de la intersección entre una recta y las infinitas rectas del primer haz de rayos, perdón, ¿sí? Haz de rayos. Ahí, fíjense dónde se corta, acá, estas se cortan acá, ¿sí? Ahí, ¿sí? No, no se cortan. Pero donde se cortan tenemos un nuevo haz de rayos, ¿sí? ¿Cómo se va a cortar los infinitos puntos que pertenecen al espacio? ¿Sí? Acá ya no vamos a poder considerar después una recta, ¿sí? Sobre un punto que no sea un punto que ya se haya considerado, ¿sí? O sea, cuando llegamos a este punto, nosotros ya consideramos todos los puntos del espacio, ¿sí? Todos los puntos del espacio. Por lo tanto, no puedo considerar ningún punto fuera de ese espacio, digamos, por donde pase otra recta, ¿sí? O sea, las infinitas rectas del espacio ya están, digamos, consideradas todas porque están considerados todos los puntos por donde ellas pasan, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero tomar un punto por acá, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ese punto por ahí, ¿sí? Fíjense que ya está considerado porque ya puede ser, por ejemplo, de una recta que haya surgido así, ¿sí? Que acá ya tengo un haz de rayos que sería del anterior ya. Y ahí pasa la recta corta en ese punto, pero ese punto ya no es nuevo, porque ya era un punto anterior, digamos, ¿sí? De la intersección de la recta con el haz de rayos anterior, ¿sí? Entonces, por eso, tampoco para el haz de rectas de un punto existe el E sub 3. Fíjense la diferencia con el gráfico de hoy. Yo acá puedo girar todo lo que quiera, digamos, y no va a quedar planito como quedaban en el anterior. ¿Por qué? Porque en el anterior estaban todos en un mismo plano. Acá no. Acá las rectas no están sobre un mismo plano, ¿sí? Las rectas comparten, infinitas rectas comparten un punto, ¿sí? Después otras infinitas rectas comparten otro punto y así sucesivamente, ¿sí? Voy a cerrar sin guardar, no sería necesario, ¿sí? Bueno, queda menos de un minuto, ¿sí? Para no comenzar y parar, lo que voy a hacer es, voy a finalizar esta videollamada,
¿sí? Y ahí inicio otra, paso al grupo y ahí seguimos, ¿sí? Voy a dejar de seguir, dejar de grabar, perdón. Voy a finalizar.